bendiga mucho. Qué gusto volvernos a encontrar aquí en este video de temas bíblicos. Hoy, como siempre, con ese placer y esa sensación de privilegio de servir a mi Señor y el gusto grande de servirlo a usted, voy a compartir un tema doctrinal fundamental en la fe cristiana. Tan fundamental que si se cree en este tema, en esta doctrina, se es salvo. Si usted no la cree, usted no es salvo, así de categórico. Fíjese. Y este tema del cual hoy me voy a ocupar, si Dios lo concede, es el de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, la fe cristiana verdadera está fundada en dogmas intocables. No puede uno ser flexible en esto, que solo la Biblia es la palabra de Dios, ni un libro más, que la salvación es solo por fe, que es por gracia, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que solo Dios merece la gloria. Pero hay otras doctrinas fundamentales que deciden nuestro destino eterno, la salvación eterna. Hoy voy a tocar este tema de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Otro tema así es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no cree esto, aunque usted diga que es cristiano, usted no es cristiano. Si usted no es cristiano, usted no tiene el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo. Así que lo invito a poner su corazón en este video, escúchelo, ruegue al Señor que le hable a través de las palabras que les voy a citar, y así usted tendrá la seguridad de su salvación. Y si no está seguro, pues corrija el camino porque está a tiempo. Siendo una doctrina fundamental, ha sido también el centro del ataque diabólico desde el principio del cristianismo. Ya en el siglo II aparecieron en la iglesia cristiana pues el gnosticismo, aparecieron dos hombres, Arrio con el arrianismo y Sabelio con el sabelianismo. Arrio negaba que Jesucristo es Dios, precisamente. Negaba la existencia del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad. Hoy usted puede ver a los modernos arrianos vestidos ahí característicamente de 2 en 2, de 4 en 4, tocando puertas. Son arrianos, no creen que Jesucristo es Dios. Y Sabelio surge después. Este hombre negaba que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios del Nuevo Testamento, mire. Y él no aceptaba del Nuevo Testamento más que los escritos de Pablo, las cartas paulinas, así se conocen, y el Evangelio de Lucas. ¿Qué le parece? Este hombre estaba tan mal teológicamente, no hablo de su vida personal, siempre lo público es lo que me interesa, lo privado Dios juzgará. Estaba tan mal que su propio padre lo excomulgó y lo expulsó de la iglesia. Imagínense, Sabelio. Así que hoy, si el tiempo me lo permite, voy a tocar con usted, a compartirle estrictamente fundado en la Biblia, 16 pasajes, solo 16 por razón del tiempo, en donde podemos demostrar que Jesucristo es Dios. Y el primero lo encontramos en Juan 1:1. Así está escrito. En el principio era el Verbo. Verbo tiene B chica pero mayúscula. Se refiere al Señor. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De dónde se deduce que este Verbo era Jesucristo? Porque en el versículo 14 así está escrito. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué Verbo se hizo carne? Jesucristo. ¿Quién habitó entre los apóstoles? Jesucristo. ¿De quién vieron la gloria? Y como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Jesucristo. Este Verbo, aquí dice nuestro hermano Juan, lleno del Espíritu Santo, que el Verbo era Dios. Así de contundente, no admite discusión. Vaya, hasta yo lo entiendo. Esto es tan claro, tan enfático, tan contundente,
que si no hubiera otro pasaje, con este sería suficiente para demostrar que Jesucristo es Dios. Sin embargo, los testigos de Jehová han cometido el atrevimiento, van a dar cuenta delante de Dios, no tenga usted duda, de cambiar este texto. Y lo cambiaron así, en la parte final, el verbo era un Dios. Ellos quitan la palabra verbo y ponen palabra. La palabra era Dios, pero cambiaron, lo tengo que decir, satánicamente, porque pusieron, y el verbo era un Dios con D minúscula. Si usted habla con un testigo de Jehová acerca de esto, va a decir, bueno, es que Jehová es el Dios todopoderoso y Jesucristo es un Dios poderoso nada más. O sea que creen en dos dioses. Esto es delicado. El Shema de Israel de Deuteronomio 6:4, cuando venían en el desierto, es este: oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios uno es. En Isaías 43:10 dice: conozcan que yo soy Dios, antes de mí y después de mí no fue formado otro Dios, solo hay un Dios verdadero. Pero ellos cometieron la blasfemia de agregarle un artículo indeterminado, un Dios. En el original griego no aparece esa palabra un. El verbo era Dios, no, el verbo era un Dios. Y menos el desacato de poner D minúscula, un Dios, como me decía uno, como hay tantos. Había ahí Moloch, había Dagón, Quetzalcóatl. Mire usted, es tan terrible la ceguera en que viven por Satanás, que no van a comprender esto. Nuestro hermano Pablo dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede entenderlas, porque para él son locura. ¿Cómo van a creer esto si Dios no llega a sus corazones por la venda que el diablo les puso? 2 Corintios 4:4. Si no tienen al Espíritu Santo, si no creen en el Espíritu Santo, ¿cómo van a entender la Biblia? Vea. Segundo pasaje, Juan capítulo 5. Se le conoce a Juan como el teólogo. Si alguien comprendió mejor que los otros 12 la divinidad de Jesús, fue Juan. En Juan 5, versículos 22 y 23, cita las palabras de Jesús, que dijo así, y así es escrito: que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Que todos me honren a mí al mismo nivel que honran al Padre. Como el Padre es adorado en esa estatura, ahí me tienen que honrar a mí. El que no honra al Hijo, a mí, a Jesucristo, no honra al Padre, aunque diga que es cristiano, no lo es. Este es otro texto fundamental. Desde el 22, el Señor dice: el Padre a nadie juzga, todo el juicio me lo dejó a mí. Mire, el que va a juzgar es el Señor, y los va a juzgar en el día del juicio final. Otro texto, sería mi tercero, Juan 14:8. En la Biblia encontramos varios capítulos que aparecen como Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos, pero todos esos capítulos narran los sucesos que ocurrieron la misma noche en que Jesús celebra su última Pascua, establece la primera Santa Cena, es traicionado por Judas y lava los pies de sus discípulos. Pero él, en esa noche, pues se le acerca a Tomás, uno de los apóstoles, y le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá a mi Padre sino por mí, por Jesucristo. Nadie salva más que Él. Tomás acepta, pero se le otro apóstol, Felipe, y Felipe le hace una pregunta importantísima.
En el versículo 8, así está escrito: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, ya sabemos cuál es el camino, eres tú. Pero ahora yo te pido algo: muéstranos al Padre y ya no te molestamos más. Pero dice Jesús: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Fíjese lo que dice aquí. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se imagina? Señor, muéstranos al Padre. Hace tanto tiempo, 3 años y medio, que estoy, no que está, que estoy con ustedes y no me has conocido. No dice no lo has conocido, está hablando de Él. Y qué categórico: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no fueran los labios de Jesús, eso sería una blasfemia digna de muerte en esa época. Pero no es una blasfemia, es la más gloriosa de las realidades. Jesucristo es Dios. El mismo Dios manifestado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro pasaje fundamental que usted debe tener en su corazón y en su mente, al dedillo, como decimos aquí. La noche que Jesús resucitó, él resucita en la madrugada, pero en la noche va a buscar a sus discípulos que están escondidos por miedo a los judíos. Ellos sabían que le habían matado al maestro y que ahora irían por ellos. Tenían no hay que juzgarlos porque no tenían al Espíritu Santo todavía. Después darían la vida decididos. Pero dice que el primer día de la semana el Señor resucitó. Le comparto Juan 20, versículo 19. Así está escrito: como fue la tarde de aquel día. ¿Qué día? El primero de la semana. El domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Nada más habían 10 apóstoles. Judas se había suicidado. Y Tomás, pues no sabemos dónde estaba, pero Tomás no estaba presente. Cuando se va el Señor y llega Tomás, pues le dicen: Tomás, te perdiste de ver al Maestro. Ha resucitado, está vivo, estuvo aquí con nosotros. Y Tomás dijo: si no veo las huellas de los clavos en sus manos, si no meto mi mano, mi dedo en su costado, no creeré que resucitó. De aquí vino pues ya es un estigma, una mancha que le ha puesto la gente ignorante a Tomás, de que Tomás era incrédulo. Tomás no era incrédulo, simplemente que en su amor tan grande, pues la esperanza era muy débil de ver al Señor resucitado. Pero le comparto, el versículo 26, 8 días después, o sea, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y ahora sí Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, no tuvo que tocar, no le abrieron la puerta, su cuerpo está glorificado. Se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y enseguida le dijo a Tomás: mete tu dedo aquí, ve mis manos, alarga acá tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel, creyente. Sin que nadie le dijera a Jesús: Señor, fíjate que Tomás no cree que tú has resucitado. No, él sabe todo, no necesita que nadie le informe. Se dirigió a Tomás. Ya me imagino la lividez que le vino a Tomás cuando el Señor le dijo: ven acá, Tomás. No lo está reprendiendo, simplemente le está confirmando que él realmente había resucitado, y no como enseñan muchos, entre otros los testigos de Jehová, de que resucitó en espíritu, resucitó en carne, resucitó con un cuerpo como el que usted tiene ahora, pero glorificado. En Lucas dice, tóquenme, véanme, los espíritus no tienen cuerpo como yo, gloria a Dios. Pero la reacción de Tomás es a la que quiero llegar. Versículo 28, así está escrito: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
Le dice Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no lo vimos resucitado, no lo vimos en la carne, pero creemos por la palabra de los siervos del Señor y por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero la exclamación de Tomás es doctrinal. Seguro cayó postrado. No dice que metió su dedo y su mano. Cayó postrado. Señor mío, dueño mío, rey mío, Señor mío y Dios mío. Esa palabra. Tomás era judío. Sabía el Shema de Israel. Dios es uno. No hay dos. Y además sabía que Dios es espíritu. ¿Por qué dijo así, Dios mío? ¿Por qué lo reconoció? Hace años hablé con un TJ, parece que estoy hablando de ellos nada más. Pero le dije este pasaje, aquí dice que Jesucristo es Dios, y él dijo que no, que lo que pasa es que Tomás del susto dijo así. ¡Qué blasfemia! Necesita uno mucha paciencia, mucha oración para hablar con un testigo de Jehová, porque la palabra de Dios, haga de cuenta que cae en una piedra y rebota, no llega a sus corazones. ¿Por qué? Porque niegan al Espíritu Santo. Pero aquí tenemos ese otro texto. En Hechos, unas páginas después, capítulo 3, el apóstol Pedro, ahora sí lleno del Espíritu Santo, ya pasó Pentecostés, se enfrenta a una turba enorme que estaba ahí porque habían visto cómo se había sanado un cojo de nacimiento, más de 40 años. Pedro y Juan iban a la oración y sanan a este hombre. Y se junta la gente, y entre ellos no solo los que querían conocer y estaban asombrados, sino los que querían acusar, los sacerdotes, perversos. Y empieza a hablar Pedro lleno del Espíritu Santo, y en el 14, así está escrito: ustedes, lo señala, al santo y al justo negaron, y pidieron que se les diera un asesino. Le gritaron a Pilato: a Barrabás, suéltalo. Y Pilato dijo: ¿y qué hago con Jesús, que se dice el Cristo? Crucifícalo. Ahora Pedro, con un valor que viene del Señor y con dedo de fuego, los señala: ustedes son los asesinos del autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, y nosotros somos testigos de su resurrección. No se lo contaron, no lo soñaron, lo vieron, tocaron su cuerpo, comieron con él. Pero dice, mataron al autor de la vida, tiene A mayúscula. Esto es importante, porque no hay dos autores de la Biblia, solo hay un autor de la vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Este es otro pasaje que usted, bueno, es mi esperanza, para eso estamos aquí, esté tomando nota. Pues va a quedar grabado este video, pero tome nota, hermano, y téngalo usted siempre presente, porque en cualquier momento se le va a presentar la oportunidad de defender su fe delante de un TJ, o de combatir las mentiras de ellos, o de sacar a alguien, rescatar a alguien que está atrapado en esas redes satánicas. Otro texto, Romanos 9. Nuestro hermano Pablo habla de los judíos y dice que de los judíos vino la salvación y que de los judíos vino la promulgación de la palabra de Dios. Sí, la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús a la samaritana, Juan capítulo 4. Pero en Romanos 9, versículo 5, Pablo dijo así: de quien son los padres del pueblo hebreo, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Eso es muy claro, hermano. Continúo, solo por razón del tiempo tengo que ir un poquito rápido, que no debiera yo, hubiera usted nacido en la época en que yo nací en Cristo, los sermones duraban más de 1 hora y estaba uno bebiéndoselos ahí.
Ya hoy todo ha cambiado, es señal de los tiempos. La iglesia de la Odisea es un cuadro de cuerpo entero de cómo es la iglesia actual. Ya no se soportan los sermones largos. Pero en Filipenses 2, 5 al 11, aparece una doctrina fundamental del cristianismo que se conoce como la kenosis, con K, kenosis de Jesucristo. La palabra kenosis significa autodespojarse. Significa, por ejemplo, traer abrigos y quitárselos, autodespojarse. No que alguien se lo quite a usted a la fuerza, sino alguien voluntariamente. Le comparto textualmente para que se deleite, para que compruebe que lo que le digo está en la Biblia y para que, como dijo nuestro hermano Pablo en Romanos 10, 17, su fe vaya creciendo, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Así es escrito. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no semejante, no, igual a Dios. Este texto funda sólidamente la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se despojó, eso es kenosis, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a él mismo, siendo hecho obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Este pasaje habla no solo de la kenosis del Señor, sino de su autohumillación. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, él voluntariamente se entregó. Cuando Pedro en Getsemaní trata de defenderlo cortándole la cabeza a Malco, pero solo alcanza a arrancarle la oreja, Jesús sana a Malco, pero dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no sabes que si yo quisiera pediría ayuda a mi Padre y Él mandaría miles de ángeles a defenderme? En otra ocasión dijo: yo no vine a matar a nadie, a perder a nadie, sino a dar mi vida en rescate por otros, para dar vida eterna a los que crean en mí. Él no fue obligado, Él se entregó voluntariamente. Ni Roma, ni Pilato, ni Judas, ni Barrabás, nadie de ellos. Fue su infinito amor a usted y a mí lo que hizo tener esa kenosis, su humillación. Pero en esa humillación agradó tanto a Dios que le comparto. Por eso Dios también lo levantó a lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Eso es la kenosis, que demuestra que Jesucristo es Dios. Va a venir el día, y no tarda ya, en que todos, desde Caín, todos los que se levantaron contra el Señor, los modernos que usted conozca, filósofos, disque científicos, se tengan que doblar sus rodillas y proclamar que Jesucristo es Dios. Satanás y sus demonios serán obligados también a humillarse y a reconocer que Jesucristo es Dios, pero no les va a servir de nada, porque serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre que arde perpetuamente y que es la muerte segunda, como está escrito en Apocalipsis 20, 11 al 15 y 21, 8. ¡Qué gran bendición! Que si usted es cristiano, todavía voluntariamente, gozosamente, sintiéndose privilegiado, dobla sus rodillas y confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. Otro pasaje, aparece en Colosenses 2, ese es el número 9 en mi lista. Así está escrito: miren, esto se lo dirige a usted el Señor. Miren que nadie los engañe por filosofías, por vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los argumentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal.
Gloria a Dios por este texto. Dios no nos dejó a ciegas. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Tenemos base bíblica fundamental para afirmar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo habita todo lo que es Dios espiritualmente. Habitó en forma corporal en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de una manera física, visible y tangible. Jesucristo, mi hermano y hermana, Jesucristo, mi amigo y amiga, es Dios. Otro texto, el 10º, aparece en la primera de Timoteo 3:16, donde así es escrito. Algunos hermanos eruditos afirman que este era un himno que se cantaba en los albores del cristianismo, los primeros siglos. Qué hermoso es cantar himnos doctrinales. Nada de que te quiero más que a mi vida, nada de que lléname, lléname, y nada de que pegado a ti. No, barbaridades así, sino fundamentos teológicos. Usted canta, se deleita, agrada a Dios, pero aprende doctrina, teología sana. Así eran los himnos de antes, que ahora ya no se cantan. Pero en la 1 Timoteo 3:16, así está escrito, sin contradicción, es decir, no admite discusión. Grande es el misterio de la piedad. Escúcheme con su corazón. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles y ha sido creído en el mundo y finalmente ha sido recibido en gloria. Si usted habla con un TJ y le muestra este texto, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Cuándo? ¿En quién? Claro, la traducción perversa de ellos, que gracias a Dios no le llaman Biblia, sino traducción, no dice así, la adulteraron, pero el Señor va a traerlos a cuenta. Aquel que modifica, aquel que agrega, aquel que suprima a su palabra, el Señor le va a añadir sanciones eternas. En Tito, el hijo espiritual de nuestro hermano Pablo, el otro era Timoteo, Tito 2:13, así es escrito, y esta es la esperanza de la iglesia. Esperamos aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, la iglesia está esperando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. ¿Qué esperanza bienaventurada podría ser ir a la gran tribulación? Eso es horrendo. ¿Qué manifestación gloriosa? La manifestación gloriosa del anticristo. No, él dice la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Pablo no era TJ, Pablo no era arriano, él creía que Jesucristo es Dios. Otro texto, casi corto mis comentarios, pero tengo que ir rápido. En Hebreos, capítulo 1. Aquí le pido a usted que se concentre mucho porque le voy a hacer una pregunta. En Hebreos 1, 5 y 6, Pablo hace estas preguntas. Usted debe saber que la herejía característica de los TJ es enseñar que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¡Qué blasfemia y qué disparate! Pero es que están ciegos, no les llega la luz del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, no creado? Miguel fue creado. ¿A cuál de los ángeles dijo yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿A cuál de los ángeles? ¿Al arcángel Miguel? No, a ni uno. Dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introdujo al primogénito en la tierra, allá en Belén, dijo, adórenlo todos los ángeles de Dios. Los ángeles hicieron un coro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres, cuando Jesús nació. Pero cantaron así porque Dios les ordenó que adoraran al Hijo. Y la pregunta de Pablo es esta, ¿a qué ángel le dijo eso? A ninguno. Pero si lo dijo de Jesucristo,
Si digo que Jesucristo es mi Hijo y yo te he engendrado, es porque Jesucristo no es Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el río Jordán, apareció el Espíritu Santo como una paloma. Jesucristo, que es el Hijo, estaba en el agua y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. De ningún ángel lo dijo, solo de Jesús. Meses después, en el monte de la transfiguración de Mateo 17, el otro es Juan 3, Mateo 3, apareció otra vez el Señor y le habla a los que estaban ahí: Pedro, Jacobo, Juan, Jesús, Elías, Moisés. Este es mi Hijo amado, óiganlo, a él óiganlo. Ese es otro texto. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 13, otra pregunta dice Pablo: ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás el Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué ángel le dijo el Señor: comparte su trono, siéntate a mi diestra? ¿Al arcángel Miguel? Jamás. Los arcángeles, con todo y ser exaltados sobre los ángeles, tienen encima a los querubines y a los serafines, pues ni a los querubines ni a los serafines se lo dijo el Señor a nadie más, pero a Jesucristo sí. Salmo 110, el Señor nos dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, por pisoteadero de tus pies. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo no es creación, Jesucristo no es criatura, Jesucristo no fue hecho. Él es eterno, Él es el creador, no es una creación, es el creador. En la segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro, lleno del Espíritu Santo, envía la primera de sus dos cartas, y en el 1:1 así está escrito: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos. Ellos se fueron a la diáspora porque los judíos los querían matar, y después los romanos también. Tuvieron que huir en la diáspora, y a ellos les escribe Pedro. El Señor no deja sus ovejas regadas por allí, las va a buscar. Repito: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia, la omnisciencia del Señor, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Que la gracia y la paz les sea multiplicada. A ellos les escribe. Y en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 también, así está escrito: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro le llama a Jesucristo Dios y Salvador. No se equivocó, estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Otro texto, la primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Ese es un texto especial, le voy a decir por qué. Así está escrito: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y escúcheme con su corazón: este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Tan claro como puede ser, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este pasaje es especial porque en la perversa traducción de los testigos todo lo han modificado. Lo que no les conviene lo quitan y ponen palabras a su conveniencia. Eso es diabólico, satánico. Pero este se les escapó. Hace poco todavía vi una traducción de ellos y todavía está así. No dudo que pronto la cambien y la hagan a su manera, porque luego pone de Dios y del Salvador como dos personas. No, Dios y Salvador es el mismo, Jesucristo. En Judas, el hermano de Jesús, recuerde que la Biblia no habla de hermanastros, ni de hijastros, ni de padrastros, ni de madrastras. En Judas,
25, así está escrito: al único Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y poder, ahora y en todos los siglos. ¿A quién es la gloria? A nuestro Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos también, pero no es a dos dioses, es al mismo Dios que se hizo carne por amor a usted y a mí. Otro versículo. Yo espero que no se canse. Mire, si usted fuera a una batalla, aquí a veces pasa así con la policía, y nada más le dan 2 balas para su pistola o su ametralladora, imagínese. Quisiera usted tener una caja repleta de balas. Yo quiero que usted también tenga en su corazón no 1 o 2 balas, sino esté lleno de palabra de Dios para combatir la mentira. En Apocalipsis 1:8, así está escrito, habla Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el Todopoderoso, yo soy el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Alfa y omega es como si dijeran la A y la Z, la primera letra y la última letra del alfabeto. Eso quiere decir que antes de la letra A no hay ni una letra, después de la letra Z no hay ninguna. Yo soy el principio y el fin, yo soy el Todopoderoso. Todopoderoso es un título sagrado de nuestro Dios, es El Shaddai. Esto es algo que habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 44, versículo 6, así está escrito: así dijo Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo el último, y fuera de mí no hay Dios, ni uno chiquito, como el arcángel Miguel. Cuidado con eso. Aquí en Isaías Jehová habla y dijo: yo soy el alfa y el omega. Y en Apocalipsis Jesús es el que habla: yo soy el alfa y el omega, el todopoderoso. ¿Hay 2 todopoderosos en el universo? No. ¿Hay 2 alfas y omegas? No. Jesucristo es Dios hecho carne, como le he demostrado con creces. Mi hermano y hermana, me fatiga un poco la edad, los achaques, pero no me canso de servir al Señor. Mientras yo pueda razonar y hablar, quizá la vista se me quite, pero pueda yo hablar y recordar lo que ahora debo aprender, seguiré sirviendo al Señor. Pero déjeme decirle ya para terminar, yo pienso que usted puede decir: bueno, ya estoy cansado. No se canse de oír la palabra de Dios. Un día va a llegar, dijo el profeta Amós, en que la palabra del Señor va a ser quitada, e irán los hombres errantes de mar a mar y de norte a sur y no hallarán la palabra del Señor. Llénese de ella ahora que tiene vista, que tiene inteligencia, que tiene capacidad mental. Le voy a decir algo. Este texto habla del Señor Jesucristo proféticamente. En Isaías 9:6, así es escrito: un niño nos es nacido. Niño, no niña, porque ahora surgió una mujer que dice que ella es Jesucristo. Satánico. Un niño nos es nacido, hijo, no hija, hijo nos es dado. Y escúcheme: el principado estará sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Jesucristo es Dios fuerte, no es un Dios, es Dios fuerte. Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Ese es otro texto que usted debe tener bien presente, mi hermano y hermana. Si a veces se le va el sueño en la noche, trate de recordar textos. No se estanque en Juan 3:16. Recuerde textos, llénese de ellos. En Isaías 40, ya que estoy aquí con a quien se le llamó profeta evangélico, en el 43, así está escrito: voz que clama en el desierto, barran camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién dice Isaías que había que prepararle el camino? A nuestro Dios.
¿De quién hablaba? De Juan el Bautista. Casi 600 años después aparece del desierto Juan el Bautista y dice de él mismo, de Juan, 3:3 de Mateo, así está escrito: yo soy aquel de quien fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus veredas. ¿De quién estaba hablando Juan? No de Jehová, sino de Jesucristo, su pariente que ya venía tras de él. Un judío verdadero, un judío piadoso, no de labios, sabía dos cosas. Una, el Mesías no iba a aparecer sin que antes apareciera un precursor. En este caso era Juan. Y lo segundo que sabían firmemente es que cuando apareciera el precursor, era señal de que inmediatamente aparecería el Mesías. Como decimos aquí, pisándole los talones. El reino de los cielos se ha acercado, porque ya viene tras de mí alguien de quien no soy digno de agacharme, amarrarle el calzado. Vea la humildad de Juan. En el 11:11 de Mateo, Jesús dijo que de los humanos nadie más grande que Juan el Bautista. En Mateo 1, ya que estoy con Mateo, vea esto, hermano. Mateo 1, 22 y 23. Cuando José es enterado por María, José el carpintero, es enterado por María de Nazaret, que está embarazada, él piensa dejarla secretamente, irse y echarse la culpa a él. Pero el ángel le dijo que no lo haga, que no desconfíe de María, no le fue infiel, sino que lo que está gestándose en su vientre es del Espíritu Santo. Entonces en el 22 de Mateo 1 así está escrito: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, Isaías: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No el arcángel Miguel con nosotros. Vea, ¿le parece suficiente, hermano? Hay mucho más, pero creo que con esto, para el que quiere creer en el Señor, para el que tiene el Espíritu Santo, un solo versículo le es suficiente. Para el que no quiere creer porque Satanás lo tiene cegado, miles de versículos no lo convencerán. El problema no está en su cerebro, sino en su corazón. Ahora, piense esto, ya casi concluyo. En Apocalipsis 5:5, en Apocalipsis, permítame, está escrito que el Señor tiene billones de ángeles, millones de millones. Le comparto, permítame por favor. Dice que Juan vio el número de los ángeles que estaban alrededor del trono alabando a Dios, y su número era millones de millones, billones. Piense usted esto, deduzca esto. Si Dios tiene billones de ángeles, ¿qué amor tan pequeñito sería de entregar uno de esos billones de ángeles para que fuera clavado en la cruz? Un amor cualquiera, insignificante. Pero Jesús le dijo a Nicodemo: de tal manera, es decir, de una manera infinita, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No, que ha dado a uno de sus billones de ángeles, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor envió su todo, no uno de los billones de ángeles. Déjenme concluir con algo. Hay una doctrina en teología sana que se llama la hipóstasis, con H, hipóstasis. Y esta doctrina correctamente enseña que en Jesucristo estaba toda la divinidad en forma física. Jesucristo no era 50% Dios y 50% hombre. No, era 100%, millones por ciento Dios y al mismo tiempo millones por ciento hombre.
No es que estaba dividido, no es que a veces era Dios y a veces no, como enseñan estos blasfemos. Siempre Él fue lleno del Espíritu Santo, siempre fue Dios. Cuando en la kenosis de Filipenses 2, 5 al 11, Él se despoja, no es como algunos predicadores enseñan, se despojó de su divinidad. No, Él siguió siendo Dios, se despojó de su gloria por amor a usted. Una vez un hombre se le acercó y le dijo: Señor, ¿dónde vives? Y el Señor le dijo: las zorras del campo tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Qué le parece? El creador de todo el universo no tenía una casa propia. Pablo, en la 2 de Corintios 8, 9, dice: ustedes conocen la gracia infinita, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros siendo pobres fuéramos enriquecidos. ¿Qué le parece? Enriquecidos espiritualmente, no piensen en dinero, basura, se corrompe. Esto es la hipóstasis. En Jesucristo habita Dios y un humano en una sola persona, no mitad y mitad, 100%, millones por ciento Dios, millones por ciento hombre. Como hombre pudo morir en la cruz y derramar su sangre. Dios no tiene cuerpo, no tiene sangre, se hizo carne y derramó su sangre, pero como Dios resucitó al tercer día y nos está dando la vida eterna. Hoy concluyo con este texto de Apocalipsis 4:10, donde Juan, en la isla de Patmos, donde estaba preso, habla y dice lo siguiente, y así está escrito: los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, Jesucristo, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono y dijeron: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen existencia y fueron creadas. Aleluya, aleluya. Hermano, mire, Jesucristo, en el principio de mi estudio breve de este sermón, dijo que todos honren al Hijo como honran al Padre. Mi amigo, mi amiga, honre usted a Jesucristo como Dios. No crea que es el arcángel Miguel. No le haga caso a Satanás como hizo Eva. Hágale caso a Dios, que le ha hablado claramente a pesar de mí. Honre a Jesucristo como Dios, porque Él es verdadero Dios y la vida eterna. Juan dijo: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Ha sido un privilegio servir al Señor, un placer enorme, un deleite. Me gozo en servir al Señor. Y le digo algo, le pido un favor. No sea usted dique, no sea usted obstáculo. Comparta este video con personas que están cerca de usted, que yo nunca voy a conocer aquí en la tierra. Y otro favor, ore por mí, necesito su oración. Y viéndolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante, le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo, porque solo ahí morará, bajo la sombra del Omnipotente. Y le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar, y como siempre, le suplico que lo bendiga mucho.